Buenos días. Damos inicio a esta jornada de análisis, debate y reflexión en torno a la innovación pública y su institucionalidad con este seminario que hemos llamado Innovación Pública. Mucho ruido. ¿Y las nueces? Agradecemos que por favor apaguen o silencien sus teléfonos celulares durante la realización de este evento. Y además les queremos pedir que no se puede ingresar con café ni jugo a esta sala. El sentido de este seminario no es un mero capricho ni una palabra de moda, sino más bien porque como país y como región como región latinoamericana, nos faltan instancias que ahonden en la implementación y evaluación de innovaciones al interior del aparataje público. En esta línea, el Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile ha investigado por 3 años, gracias al financiamiento de un proyecto FONDEF-CONICYT, sobre el diseño de sistemas que aporten a mejorar la velocidad para innovar y co-crear mejoras, a partir de experiencias en municipios y centros de atención primaria de salud, aprendizajes que se expondrán en la segunda parte de esta jornada. En este proyecto nos comprometimos a realizar un seminario donde se aportara a la discusión sobre los desafíos que conlleva innovar en el Estado, y con orgullo podemos decir que finalmente estamos cumpliendo con este acuerdo, en coorganización con la CEPAL y la colaboración del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y Corfo, a quienes agradecemos encarecidamente su colaboración y hospitalidad en este recinto. La innovación en el sector público está en un momento clave, puesto que es una necesidad establecer en los servicios públicos, más aún en la actual coyuntura, donde distintos indicadores demuestran que estamos en un periodo de desaceleración económica. Por tanto, es imperioso contar con un Estado fuerte que sea eficiente en el uso de los recursos. También es importante que esta eficiencia no solo se traduzca en disminuir costos, sino que entregue un mejor servicio y atención al usuario y un ambiente más estimulante para sus propios funcionarios. A su vez, no podemos dejar de mencionar que en diciembre el actual gobierno estrenará el primer laboratorio de gobierno, también conocido como LabGov, iniciativa en la que tenemos amplias expectativas para hacer de la innovación una política de Estado que trascienda los gobiernos de turno. Para profundizar en las implicancias de la innovación en distintas áreas, queremos saludar a quienes darán la bienvenida en la primera parte de esta jornada: al señor Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía; al señor Eduardo Vitrán, vicepresidente de Corfo; a don Raúl García Buchaca, director de la División de Planificación de Programas y Operaciones de la CEPAL; y al profesor Mario Weisblut, del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y director del proyecto FONDEF. Asimismo, agradecemos la presencia de quienes participan en este seminario, entre otros, representantes de servicios públicos, ONGs, empresas privadas y municipios, así como académicos de universidades y estudiantes de pre- y posgrado. A todos les damos la más cordial bienvenida. Antes de comenzar, les quiero explicar la modalidad de este seminario, sin dejar de mencionar que nuestro objetivo no es solo que en esta jornada cada uno aquí saque aprendizajes ni que obtenga un nuevo conocimiento, sino que también disfruten de esta jornada, que lo pasemos bien y que puedan hacerle preguntas a nuestros respectivos expositores. Lo más enriquecedor sentimos que es contar con un nutrido debate y contraposición de ideas. Cada uno de los aquí presentes cuenta con un programa, el cual esperamos cumplir en sus respectivos tiempos para así aprovechar al máximo esta instancia de debate académico. Después de las palabras de bienvenida de los expositores que ya acabo de mencionar, contaremos con las exposiciones del señor Andrés Arellano, director de Gobierno Digital de la Secretaría General de la Presidencia, quien reemplazará a don Juan José Soto, que tuvo cambio de último minuto, y a don Andrés Saller, jefe de la División de Innovación del Ministerio de Economía. Posteriormente contaremos con un coffee break de tan solo 15 minutos, para después a la vuelta contar con la exposición del señor Christian Bason, que es perteneciente al Midland de Dinamarca, quien contará con 45 minutos para relatarnos su experiencia como director a cargo de ese centro de innovación. Esta exposición se realizará con traducción simultánea y al término habrá espacio para que el público le pueda realizar las preguntas pertinentes. Pasado el mediodía, contaremos con la charla de don Kevin de Sousa, quien es profesor de la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad Estatal de Arizona,
quien se referirá al emprendimiento al interior de las organizaciones, que también contará con traducción simultánea. Concluida esta exposición, podremos reponer las fuerzas a la hora de almuerzo para llegar con toda la energía a escuchar al gerente de innovación de Corfo, don Patricio Aguilera, quien nos hablará acerca de los resultados y aprendizajes del concurso de innovación pública, que ya va en su segundo año de ejecución. Posteriormente será el turno de la señora María Elisa Bernal, oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, luego de la cual tendremos nuestro último coffee break de esta jornada. En la última sección conoceremos la experiencia del proyecto FONDEF Colaboración Pública, que ejecuta el Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, sobre la co-creación de innovaciones, a cargo del señor Mario Weisblut, director de este proyecto. Para finalizar, en el momento más culmine de esta jornada, se realizará un plenario sobre institucionalidad e instrumentos para fomentar la innovación pública en Chile, instancia que recogerá los principales puntos de lo expuesto y conversado a lo largo de este día. Por último, queremos pedirle a todos que cuiden los auriculares para poder devolverlo en perfecto estado. A continuación, le doy la palabra al ministro de Economía, señor Luis Felipe Céspedes. Buenos días a todos. Señor Raúl García Uchaca, director de la División de Planificación de Programas y Operaciones de la CEPAL. Señor Eduardo Vitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Profesor Mario Weisblut y representantes del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, panelistas, organizadores, participantes de este seminario. Tengan todos ustedes muy buenos días y les agradezco la invitación a participar en este seminario. Uno de los principales, si no el principal desafío que tenemos como país en lo económico es retomar la senda de crecimiento de nuestra productividad. Y en dicho incremento el Estado juega un rol muy importante, principalmente como facilitador, a través de una regulación que fomente la competencia y la seguridad para hacer negocios, a través de una estabilidad institucional y de las políticas que sean el soporte de la predictibilidad económica, y a través de políticas e instrumentos que busquen fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación, tanto por parte del mundo académico como parte del sector privado. Sin embargo, por lo general no concebimos al Estado como un protagonista activo de dichos incrementos de productividad. El sector público representa cerca del 20% del PIB y por ello mejorar la productividad del Estado tiene un impacto importante en la economía. Es por ello que la capacidad de innovar, que es un tema central para el aumento de la productividad, debiese ser considerada también un eje central en la acción del Estado. La innovación permite a las instituciones mejorar su propio quehacer, pero más importante todavía, apalancar la productividad del resto de la economía. Cuando entregamos mejores servicios a los ciudadanos, estamos mejorando directa e indirectamente la productividad del país. Tenemos algunas experiencias al respecto, experiencias diversas y exitosas, pero poco sistemáticas. Algunos ejemplos notables que nos pusieron a la vanguardia a nivel mundial fueron la modernización del Servicio de Impuestos Internos, la creación de servicios como Chile Compra y la habilitación de certificados en línea por parte del Registro Civil. Muchos de estos ejemplos obedecieron al liderazgo de una jefatura o a un equipo que entendió la necesidad de poner a tono con los nuevos desafíos que enfrentaba la administración pública. Fueron cambios profundos, con un fuerte componente tecnológico y establecidos de manera de lo más alto de la pirámide directiva. La innovación, sin embargo, es mucho más que incorporar tecnología u ofrecer servicios mediante Internet. Se trata de personas que buscan realizar sus tareas de manera distinta, más eficiente y que genere mayor impacto. De una manera que ponga al usuario al centro y busque entender sus necesidades. Hay innovaciones en apariencia pequeñas, pero que han mejorado notablemente la forma de trabajo en otros servicios. Es el caso de la terapia con antibióticos para recién nacidos implementada en el Servicio Metropolitano Central, que ahora se realiza de manera ambulatoria. Este proceso no solo disminuyó el índice ocupacional de las cunas de cuidado básico y los costos de hospitalización, sino que lo más importante, aumentó el grado de satisfacción y confianza de los padres, permitiéndoles un mayor contacto con los bebés. Eso es innovación puesta al servicio del usuario, con un foco en las personas y no en la tecnología. Un segundo ejemplo es la postulación en terreno al programa Capital Semilla implementada en la región de Tarapacá.
Entendiendo que uno de los desafíos que tenían los postulantes eran las distancias y las dificultades para completar el proceso de postulación, Cercotec cambió su forma de plantearse frente a sus usuarios y salió a buscarlos. Esta modificación, en apariencia sencilla, representa una nueva forma de plantear la relación con las personas. El resultado obtenido, un aumento de 150% en las postulaciones y de 267% en las postulaciones de mujeres, indica la potencia del cambio. Algunas de las innovaciones descritas están orientadas al ciudadano y otras a mejorar el trabajo interno del Estado, pero no obedecen a cambios tecnológicos. Están basadas en personas y su capacidad de entender los problemas de una forma distinta. La mayoría de ellas fue liderada por funcionarios que buscaban cambiar la manera tradicional de hacer las cosas y generar mayor impacto, más eficiencia y mejores servicios. Si queremos cambiar la forma de trabajo del Estado, tenemos que potenciar estas iniciativas. Tenemos otras iniciativas interesantes en Corfo, en el Ministerio de Hacienda y en el Servicio Civil, pero el tema requiere de mucho más. Si queremos hacer un cambio de verdad, tenemos que pensar en forma sistemática. ¿Cómo cambiamos la cultura de nuestros servicios e incorporamos la innovación como parte de nuestro quehacer diario? Y eso incluye reconocer y potenciar a los funcionarios que buscan cambiar e innovar en la forma en que el Estado entrega sus servicios y cómo atiende a las necesidades de los ciudadanos. Por esto, y como parte del programa de gobierno, en el discurso de la presidenta del 21 de mayo pasado, se planteó en forma explícita la necesidad de crear una política de innovación en el sector público y en particular un laboratorio de gobierno. La elaboración de esta política, como parte de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, es responsabilidad del Ministerio de Economía. Sin embargo, se ha desarrollado mediante un trabajo ministerial mancomunado, en particular con la Secretaría General de la Presidencia. En este espacio de trabajo, complementado con el aporte de Corfo y del Ministerio de Hacienda, permitirá que lancemos esta política y el laboratorio como componente esencial durante diciembre de este año. Esta transformación paulatina de nuestro sector público va a ser impulsada a través de un comité Corfo, que tendrá la flexibilidad y la independencia necesaria tanto para promover la innovación dentro del sector público como para los diversos ministerios, la comunidad académica y para que la sociedad civil hagan suyo este objetivo. El modelo específico lo daremos a conocer en el momento oportuno, pero de seguro incorporará dos temas particularmente desafiantes: potenciar las iniciativas, las capacidades y los equipos existentes en los ministerios e incorporar una nueva mirada orientada a los ciudadanos, con un fuerte componente de apoyo cultural para la innovación en las reparticiones que participen de esta política. Ambas cosas van a potenciar y complementar la labor central de esta institución, que estará radicada en este laboratorio de gobierno. Los obstáculos son importantes. La inercia, el temor al cambio y una cultura conservadora que nos empuja a hacer solo lo que se nos permite o lo que siempre se hace. Inevitablemente este proceso incluirá fases de aprendizaje mediante prueba y error. Por ello, observar lo que se ha hecho en otras partes es esencial. Es por esto que celebro el desarrollo de este seminario, la presencia de Cristian Bason y de Kevin de Souza y la experiencia que nos pueden brindar de Dinamarca y su Mindlab. Allí hay experiencias prácticas de las que podemos aprender, así como otras iniciativas, como en Inglaterra y la ciudad de Barcelona. Pero debemos adaptar dichas experiencias al contexto chileno y de nuestro sector público. Las experiencias de instituciones innovadoras, así como el trabajo de análisis que se ha realizado en entidades académicas, como lo está haciendo la Universidad de Chile, a través del Centro de Sistemas Públicos, contribuirán a entender mejor lo que tendremos que hacer. Esperamos que esta política, parte integral de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, ayude a incorporar la innovación de manera paulatina, pero sostenida, como parte de la rutina de nuestros servicios públicos y reparticiones. Solo así, este cambio de paradigma, como dice el título de este seminario, nos ofrecerá las nueces que esperamos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ministro de Economía, señor Luis Felipe Céspedes, y ahora le damos la palabra al señor Eduardo Vitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Buenos días, señor Raúl García, de CEPAL, ministro Felipe Céspedes, Luis Felipe Céspedes, don Mario Weissbluth. Yo en primer lugar quisiera agradecer a Mario Weissbluth la visita que nos hizo en abril, cuando nos planteó la idea de este seminario. En
En ese momento todavía la iniciativa de crear un laboratorio de innovación pública no había florecido, y por lo tanto esto ha sido una muy feliz oportunidad y coincidencia, porque los expertos... ¿Qué es eso? ¿Estamos en la playa? Los pavos. Estamos en la playa, los pavos en primavera. Un pavo, está muy bien. Bueno, los expertos que nos acompañan, con quienes hemos tenido la oportunidad de conversar, realmente van a hacer una contribución enorme al proceso de formar esta nueva institucionalidad. Bueno, ¿qué entendemos por innovación en el sector público? Yo quisiera citar al CEO de Nesta, la institución británica de investigación, de apoyo a la investigación en la ciencia, que menciona y en su libro establece: la innovación pública se trata de nuevas ideas que crean valor público. Las ideas tienen que ser en parte nuevas, más que mejoras, tienen que ser útiles, tienen que implementarse y suceder. Al igual que la innovación en el ámbito privado, una idea genial, una investigación científica, no constituye en sí mismo una innovación hasta que se materializa en la provisión de bienes y servicios que generan valor en el mercado. En el ámbito público, ideas nuevas son una innovación en realidad solo cuando se materializan en mejores servicios, mejor calidad de vida para la gente. Por lo tanto, el test de la innovación pública es un test ácido. Tiene que haber una posibilidad de medir efectivamente la creación de valor para los ciudadanos y el aumento de la productividad de la actividad pública. ¿Qué entendemos por crear valor público? Y citando a Bennington, autor del libro sobre valor público, él define esto de la siguiente manera: lo que la gente valora, y también son las iniciativas que agregan valor a la esfera pública. Es un aviso bueno. Entonces, la clave en esta definición es que no hay que tomar una visión autorreferente desde el Estado, desde el gobierno o desde la política respecto a qué significa la creación de valor público. Hay que centrarse en los ciudadanos y tratar de entender y de auscultar qué es lo que la gente valora. Muchas veces lo que la gente valora no es obvio, no es evidente, y por lo tanto esto requiere un esfuerzo incluso de investigación. Y ahí surge la importancia de tener institución o una institución que pueda ir más allá de lo obvio, de lo evidente, de los lugares comunes, y tratar de entender de verdad qué es lo que valora el ciudadano que recibe servicios del Estado. Eso es lo importante. Ahora, hay razones de fondo para preocuparse del tema de la innovación pública. El ministro de Economía mencionaba varias muy fundamentales que tienen que ver con la propia productividad del Estado, que representa un porcentaje del gasto importante. Pero el enfoque fundamental que tendrá el esfuerzo que se va a realizar a futuro en esta nueva institucionalidad tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas, realmente centrarse en los ciudadanos. La posibilidad de desarrollar soluciones creativas para los desafíos públicos, no más de lo mismo. Se puede, evidentemente, tomar experiencias exitosas de otros países, pero la localización en el contexto en que nos movemos de esa experiencia requiere innovaciones profundas. Se trata de co-crear valor público, y esto es muy importante porque los gobiernos en general, y esto no es un tema de Chile, es global, tienden a trabajar en silos, tienden a exacerbar la competencia entre los silos
y sabemos que la innovación surge de la colaboración y por lo tanto es clave el concepto de co-crear. Si podemos generar una institucionalidad que promueva la co-creación, eso es un elemento también central. Poner al ciudadano con una perspectiva de largo plazo en el centro de la solución es un cambio de enfoque. La innovación como herramienta de desarrollo y entender que en los servicios públicos hay inercia y que el rol de una institución que esté al servicio de la innovación pública tiene que centrarse en cambiar prácticas, generar incentivos, motivar en los diferentes servicios públicos la creatividad y el espíritu innovador. La creación de alianzas también con el ámbito privado. La generación de valor compartido, que ha estado de moda últimamente, no es otra cosa que una visión de que las empresas, invirtiendo en resolver desafíos sociales, desafíos en el ámbito normalmente lo público, también pueden hacer un buen negocio. Ese es un espacio nuevo, interesante, fecundo para la innovación pública, para crear alianzas. Como señalaba el ministro de Economía, la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento en la medida 31 pone el tema de la innovación pública en un rol de relevancia que normalmente en las agendas previas de otros gobiernos en materia de productividad no había estado presente. Entonces, en esta materia se plantea específicamente la creación del Laboratorio de Innovación Pública, la medida número 31, que se diseñará y desarrollará proyectos innovadores que solucionen problemas públicos y mejoren los servicios a los ciudadanos. El laboratorio integrará el aporte de funcionarios públicos y de expertos del sector privado. Efectivamente, esta iniciativa, en un sentido muy profundo, nace bien parada, porque esta es una iniciativa que surge de 3 ministerios que se ponen de acuerdo en relevar este tema. El Ministerio de Economía, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda. El rol de Corfo es facilitar la implementación, básicamente, y aprovechar efectivamente la flexibilidad institucional para crear un comité que permita en un tiempo récord. Esto, el Consejo de Corfo, que preside el ministro de Economía, ya lo aprobó en la sesión anterior del Consejo. Por lo tanto, hoy día está en Contraloría. En consecuencia, desde el momento que partió esta idea, que fue alrededor de mayo, hasta el momento actual han pasado pocos meses, inusual para una innovación en el ámbito público. Y eso se debe gracias a que se ha creado capital social entre distintas instituciones y que han colaborado para llevar una iniciativa adelante, que es una iniciativa valiosa para el conjunto del sector público. Si ustedes ven este gráfico, ustedes ven que la cantidad de instituciones e interacciones que hay entre instituciones públicas en materia de innovación. Esto fue levantado no por Corfo, entiendo que por la gente de la Secretaría de la Presidencia, y lo que vemos acá es que hay múltiples interacciones. Y la verdad es que en muchas de estas interacciones se generan experiencias valiosas, pero no tenemos un proceso sistemático de relevar las mejores experiencias, de transferir ese conocimiento tácito a otras esferas del ámbito público. Por lo tanto, aquí hay una riqueza potencial no aprovechada, enorme. En consecuencia, de lo que se trata es de avanzar a un laboratorio de innovación pública que permita sistematizar estos procesos, que permita colaborar, que permita identificar potenciales sinapsis y ponerlos en contacto. Muchas veces, nos decía el profesor Bason, la iniciativa de este laboratorio va a ser simplemente identificar 2 actores del sector público que pueden colaborar e innovar en conjunto. Y con eso hay ya un aporte valioso. Efectivamente, se requiere crear este tipo de instituciones. Dinamarca lo hizo, Inglaterra tiene un laboratorio de gobierno muy interesante,
porque sabemos que el funcionamiento de la burocracia pública limita las posibilidades de innovar. Precisamente no se premian las mejores ideas, más bien el funcionamiento de la burocracia, con los requisitos de transparencia, con el rol de las contralorías, tiende a premiar el funcionamiento estable cumpliendo las normas. Eso muchas veces es la antítesis de la innovación. Entonces, ¿cómo creamos incentivos en el aparato público? Bueno, hay que crear un espacio propicio para que esas instituciones que siempre tienen algunos individuos que se sienten incómodos con el statu quo, tengan un espacio para innovar. Y entonces, que mejor que exista un ente externo con el cual ellos puedan colaborar, salirse de la rutina y tienen ese espacio donde pueden cometer errores y no van a ser sancionados. Eso es muy importante. En política muchas veces los éxitos no se premian tanto como se castigan los errores, pero este es un espacio protegido en el cual se puede generar un ámbito para la innovación. Entonces se trata de un espacio para probar sin miedo a equivocarse por sanciones, con el riesgo de sanciones administrativas, por faltas administrativas. Eso es clave, eso es fundamental. Se trata de resolver transversalmente problemas de altísima complejidad que involucran... Hoy día estamos en el mundo de los sistemas complejos, cada vez más complejos. Ya la ingeniería no resuelve los problemas de generar oferta eléctrica. Se necesita la sociopolítica como un elemento fundamental y por lo tanto el tema de la innovación en el ámbito público es de un carácter muchísimo más holístico. Muchas veces también hay muchos planes y programas, pero dificultades de implementación. ¿Cómo aprendemos una implementación más efectiva? ¿Cómo piloteamos? Y necesitamos, debido a lo holístico del fenómeno de la innovación, la posibilidad de traer distintas disciplinas. Así como la innovación en las universidades hoy día no está ocurriendo a la velocidad que uno quisiera, porque todavía prevalece un enfoque monodisciplinario, y la resolución de problemas se da en entornos multidisciplinarios, de la misma manera en el ámbito público eso es aún más importante y por lo tanto se requiere un enfoque multidisciplinario. Para concluir, la creación de este comité de innovación pública, no sé si ya tiene nombre, estas pelotitas no se ven mucho, pero bueno, permiten establecer en definitiva un lugar para el encuentro de talentos motivados con el tema de la innovación pública, crear capital social y una cultura organizacional propensa a la innovación para servir mejor a la gente. Promueve, por lo tanto, prácticas, culturas organizacionales de innovación en los servicios públicos. La calidad como un pilar de los equipos de innovación pública dentro de esta propia institución, lo cual además se transfiere como un elemento que irradia al conjunto de los servicios. Un tema fundamental, la evaluación y monitoreo de programas. Este es un espacio especialmente propicio para poder innovar y esta agencia nueva va a tener un rol fundamental en innovar en los mecanismos de monitoreo y evaluación y de retroalimentación al mejoramiento y perfeccionamiento de los programas. También va a poder, en la medida que ausculte a ese ciudadano que tiene nuevas demandas, nuevos desafíos, va a poder identificar nuevas tipologías de problemas públicos que requieren una gestión innovadora y una mirada diversa para poder implementarla. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del señor Vitrán. Además, les quiero comentar que estamos transmitiendo este seminario vía streaming, para que así quienes no pudieron estar presentes acá puedan verlo vía internet. Y ahora queremos dar las palabras a don Raúl García Buchaca, quien es director de la División de Planificación de Programas y Operaciones de la CEPAL. Muy buenos días a todos. Ministro Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía,
señor Eduardo Vitrán, vicepresidente de Corfo, señor Mario Weisblut, profesor de la Universidad de Chile, amigos y colegas, señoras y señores, muy buenos días a todos. Y en nombre de Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva, deseo darle la más cordial bienvenida a la CEPAL, la Casa de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe. Ella, por compromisos previos que la mantienen fuera de Chile, no podrá estar aquí con nosotros como hubiese querido, pero para mí personalmente y para la CEPAL es un enorme placer ser anfitriones de este seminario que reúne a autoridades, expertos, representantes de organizaciones de gran relevancia para el desarrollo de Chile, y nos complace aún más saber que el seminario está dedicado a un tema que está muy enraizado en la CEPAL desde hace muchos años y que sigue estando en el interés central de nuestra institución, la modernización y la innovación en el sector público. Qué duda cabe que para nuestra región es un imperativo seguir perfeccionando y fortalecer el sector público con una mirada puesta precisamente en la innovación para mejorar la pertinencia y la calidad de los múltiples servicios que se brindan a los ciudadanos, y solo una dialéctica virtuosa entre el cambio institucional y el cambio de las estructuras con participación más amplia de los actores centrales del desarrollo es lo que va a permitir potenciar esta innovación en el sector público. Hace unos meses, en nuestro 35º periodo de sesiones que realizamos en Lima, la CEPAL lanzó el documento de posición Pactos para la Igualdad hacia un futuro sostenible, que forma parte de un conjunto de documentos que hemos dado en llamar la trilogía de la igualdad, un proceso de pensamiento colectivo que comenzó en Brasilia por allá en el 2010 con la Hora de la Igualdad, brechas por cerrar, caminos por abrir. Posteriormente continuó en San Salvador con Cambio Estructural para la Igualdad, una visión integrada al desarrollo, eso fue en 2012, hasta completar el ciclo en esta cita de Lima. En esta trilogía, la CEPAL ha fijado un derrotero compartido: lograr mayores grados de igualdad y procurar la sostenibilidad de la dinámica del desarrollo de cara a las nuevas generaciones. Sin lugar a duda, la región ha logrado avances significativos en la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema, y hay evidencias de que la desigualdad ha comenzado a disminuir por primera vez en muchas décadas. Pero desafortunadamente aún continuamos siendo la región más desigual del mundo, no la más pobre, pero sí la más desigual, y en este campo los desafíos son enormes. Quizás el desafío más relevante ahora es que parece que hemos empezado a entrar en una suerte de meseta donde cada vez se hace más difícil mantener las tendencias virtuosas, y aquí la innovación y el fortalecimiento del sector público van a ser esencial para poder resolver este desafío. Es innegable que nuestros países han hecho esfuerzos significativos en materia de gasto social, e incluso muy en la línea del pensamiento de la CEPAL y de las recomendaciones que nosotros hemos hecho en diversos foros y a través de nuestro trabajo, el trabajo de investigación y de asesorías técnicas. Muchos de estos gastos, en muchos casos, tienen un carácter contracíclico, y esto, los recientes anuncios del presupuesto del Gobierno de Chile para el 2015 son una muestra fehaciente de ello. Y esto es lo que ha permitido proteger a los grupos más vulnerables de la población y las fuentes de trabajo en momentos de crisis, como la desatada en 2008, que todavía se está haciendo sentir en Europa. Las cifras lo corroboran. El gasto social en América Latina y el Caribe ha pasado de representar el 12,5% como proporción del PIB regional y el 50% como proporción del gasto total en el bienio 92-93, para dar un salto importante hasta el 19,2% del PIB y el 65,9% del gasto total en 2010-2011. En el caso de Chile, en proporción al PIB, el gasto social se ha mantenido
estable alrededor del 15% y con relación al gasto total ha aumentado del 61.8 al 67.3 en el mismo periodo de tiempo. La pobreza y la pobreza extrema se han reducido también de manera notable en la región de América Latina y el Caribe, con un fuerte dinamismo entre 1990 y el 2013, periodo en que la pobreza pasó del 48.4% al 27.9% de la población total y la pobreza extrema del 18.6% al 11.5%. Pero en los últimos años este dinamismo se ha ralentizado, la pobreza continúa bajando pero a un ritmo bastante menor y la pobreza extrema prácticamente se ha estancado. La situación es aún más preocupante porque parece como si los motores del crecimiento económico estuviesen enfrentando serias dificultades y todo esto es evidente cuando uno ve que prácticamente en todos los países de la región se ha tenido que revisar a la baja las perspectivas de crecimiento para este año. Dado este contexto, es aún mucho más clara la urgencia de construir pactos sociales para la igualdad y para la sostenibilidad con una visión país de largo plazo para generar las políticas públicas que aseguren un mercado de trabajo más inclusivo y lograr una mayor convergencia entre la política fiscal, la política social, para ir cerrando las brechas sociales y disminuir la desigualdad, elemento que ha caracterizado a nuestros modelos de desarrollo en la región. Y para ello es indispensable contar con un sector público más dinámico, vibrante, creativo y más innovador. En diversos aspectos de la innovación social, la CEPAL ha venido trabajando y acumulando un acervo de conocimientos a lo largo de más de 10 años, tarea en la que desde un inicio hemos contado con el invaluable apoyo de la Fundación Kellogg. El trabajo continuo en esta esfera nos ha permitido tener el privilegio de apoyar a muchos países de la región para captar, reseñar y diseminar la gran riqueza en innovaciones sociales que se gestan en América Latina y el Caribe. Y lo que es aún más significativo, promover su difusión creativa, de manera tal que su impacto se pueda multiplicar y llegar a grupos cada vez más amplios de la población latinoamericana y caribeña. La experiencia que hemos sistematizado nos permite afirmar que la región vive una verdadera explosión de innovaciones, pero es indispensable lograr una mayor participación del sector público y de los tomadores de decisiones de política en estas, para que cada uno de estos novedosos proyectos dejen de ser pilotos de excelencia y alcancen mayores escalas que logren desatar su potencialidad para generar cambios y mejorar las condiciones de vida de grandes segmentos de la población. Este es un elemento clave para examinar dentro del campo de la innovación pública regional. Tenemos la convicción de que el tema de este seminario es de vital importancia para el desarrollo económico y social de la región y que debe apuntar con especial énfasis a robustecer la dinámica del crecimiento inclusivo y a contribuir al aumento de la igualdad. Le deseo muchos éxitos durante los debates del día. Estoy seguro de que van a resultar en discusiones muy estimulantes y enriquecedoras y les agradezco a todos por su presencia aquí. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Raúl García Buchaca y les quiero reiterar que el tema de streaming lo pueden seguir a través de nuestro Twitter, @CSP_Uchile, para que lo puedan retuitear, por favor. Y para terminar esta primera parte, queremos darle la palabra al profesor Mario Weisbluth del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Muy buenos días, queridos amigas y amigos. Un par de clarificaciones antes. Voy a abandonar los estilos protocolares de inauguración. Primero que nada quiero saludar, entiendo que está por aquí, pero con mi tierna vista de 66 años no veo la presencia de María Elena Boissier, directora ejecutiva de CONICYT. ¿Está por aquí? Por favor.
María Elena se levanta la mano, y Mila Ríos de Subdere, está por aquí. Y quiero mencionarlo porque han sido los auspiciadores, junto con la Asociación Chilena de Municipalidades, de este proyecto FONDEF, y sin ese auspicio probablemente hoy día no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, muchas gracias también a las representantes de ambas instituciones que nos acompañan. Segundo, Eduardo, querido amigo, voy a tratar de explicar los chillidos de los pájaros. En realidad no te asustes, yo creo que son un saludo celestial a la coincidencia astral que estamos teniendo hoy día en este seminario, ¿no? No es más que eso, ¿no? Estaban preparados. No, pero voy a tratar de explicar en forma más informal, que ha sido siempre nuestro estilo, por qué esta coincidencia astral, ¿no? Como les digo, a mi tierna edad de 66 años, me ha tocado harto carrete ya por el sector público desde los años 90 en Chile. Y la palabra innovación y las iniciativas de innovación pública no son de hoy, yo las he venido viendo, viviendo y escuchando desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Carlos Viñolo está por aquí, desarrolló un club de la innovación pública en Ingeniería Industrial de la Chile en los 90. Por aquellos tiempos, veo por aquí a Rudolf Buitelar, hola querido amigo, organizamos un premio iberoamericano a la innovación empresarial en los años 92, ¿no? La SECPRES generó un premio concurso a la innovación pública en el 99, ¿no? Hemos tenido distintas instancias, anuncios, concursos y premios sobre innovación. Felizmente, Corfo, intuitivamente o no tan intuitivamente, porque Patricio Aguilera ha sido un fanático de este tema irredento desde los años 90 y algo, en que peleó para que se creara un fondo de innovación pública dentro del Ministerio de Obras Públicas, o estoy mal, Patricio, ¿no? Es decir, además, como explicó el ministro, han habido innovaciones enormes, medianas, pequeñas, o sea, no estamos hablando de un sector público que no innova, ¿no? Y en medio de todo esto también hubo otra coincidencia astral, y es que en el 2010 nuestro Departamento de Ingeniería Industrial optó por abordar la oportunidad de un concurso FONDEF y presentar un proyecto al FONDEF, que en el fondo su propósito era innovar sobre la innovación, o sea, era como investigar sobre la innovación, no tanto sobre un tema específico como podría ser la salud primaria, que es el foco del tema, pero el tema es cómo se hace esto, ¿no? Y sin darnos cuenta, lo que estábamos haciendo, y después terminamos ya de amarrarlo cuando conocimos vía Skype a Christian Bason, leímos sus publicaciones, después al profesor de Sousa, después nos topamos con María Elisa Bernal y vimos que en la CEPAL también estaban trabajando en esto. Y lo que en el fondo tratamos de hacer, y vamos a tener listo en diciembre, es una especie de manual de cortapalos para la creación de un MindLab en algún sector, ¿no? Y lo vamos a poder entregar como un bien público financiado por FONDEF a el gobierno, a quien lo quiera usar en el sector educación o salud o cualquier otro sector. Y eso es lo que voy a tratar de explicar en la presentación de la tarde, el cómo, qué hemos hecho y cómo se arma. Entonces se ha ido produciendo esta coincidencia astral de algo que también nos pilló completamente por sorpresa, que fue el discurso del 21 de mayo de la presidenta, en la cual se anunció de que se iba a crear un MindLab. Entonces, los astros, ¿no? se están alineando, ¿no? Por eso los gritos de los pájaros, Eduardo, ¿no? Entonces, confluye esta iniciativa de Corfo, la decisión de la presidencia, del ministerio, en fin, del aparato público, de echar a andar esto en serio. Hay una oleada mundial hoy, de la cual Christian ha sido uno de los actores importantes de generación de este tipo de iniciativas en muchos países. En fin, se han ido juntando cuestiones.
Pero ¿cuál es el desafío en el fondo? Y es cómo logramos que estas dejen de ser iniciativas espasmódicas y esporádicas, que toma un gobierno y hace una cosa y que después en el siguiente cambio de gobierno vuelve a morir por un tiempo y reemerger con alguna otra fórmula, ¿no? Entonces, el desafío es cómo lograr que en los distintos sectores del sector público, y ese es el tema de fondo de este seminario, se organice una institucionalidad, procedimientos, recursos humanos, para que el esfuerzo de innovación no sea pájaro de un día, sino que una cuestión permanente. Estoy obsesionado con los pájaros. Y el título del seminario, para terminar esta pequeña introducción. Un día nos juntamos con María Elisa Bernal, me convidó a un delicioso capuchino aquí en la cafetería, y empezamos a inventar este seminario aquí en este recinto, ¿no es cierto? También por la época en que conversamos con Eduardo, y empezamos a pensar, bueno, ¿y qué nombre le ponemos, no? Es decir, y entonces salió este nombre un poquito provocador, de mucho ruido, pero ¿y las nueces? Como esa famosa frase de mucho ruido, pocas nueces, ¿no? Para traducírselo a nuestros amigos extranjeros, esto es un poco como shakespeariano, ¿no? Es much ado about nothing, ¿no? Entonces, lo que queremos en el fondo es ver cómo creamos esta vez sí que sí un huerto autosustentable de nueces, ¿no? En que las nueces de la innovación vayan produciéndose en el sector público de manera continua. Y esto es en el fondo lo que nos reúne hoy día. Vamos a conocer experiencias internacionales, nacionales, de CEPAL, y culmina realmente en el plenario de la tarde, que es cómo lo hacemos, ¿no? Y en que vamos a pedir a toda la audiencia que participe en co-creando el cómo hay que hacerlo para que este huerto autosustentable de nueces sea autosustentable, digamos, y perdure en el tiempo, ¿no? No nos podemos farrear esta coincidencia astral esta vez, ¿no? O sea, ahora sí que sí, tenemos que lograr un huerto autosustentable de nueces. No va a ser fácil, los sectores públicos tienen sus ritmos, sus burocracias, sus restricciones de la ley de presupuesto, sus restricciones de la Contraloría, su normativa, que a veces hace que las cosas no sean tan simples, pero la pregunta es cómo lo vamos a lograr, porque lo necesitan los ciudadanos. No lo necesita el gobierno, no lo necesita la ciudadanía. Entonces, presupuesto tiene. 2.300 millones. Ya. Entonces, son las normas más bien, entonces las que tenemos que, ¿no? Torcerles la nariz. Entonces, con esto termino agradeciéndole a todos. Y por último, diciendo que creo que le podemos vender una innovación al LAN Chile por el overbooking, porque estoy aterrado en realidad porque teníamos 430 inscritos. Dijimos, mira, van a llegar más o menos un 45-55% y estamos justos, quedan 400. Entonces vamos a decirle cómo se hace para calcular, ¿no? Que no queden los aviones así, o que no tengamos en media hora más. Eso me da un poco de susto, ¿eh? Un conjunto de personas alegando allá afuera de que se quedaron sin haciendo. Pero lo que quiero decir también es que este lleno casi total que tenemos hoy día también es una señal de las coincidencias astrales que estamos viviendo hoy día. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias. Gracias, Mario, por tus palabras. A todos nuestros asistentes les quiero decir que tenemos un pequeño cambio en el programa. El profesor Christian Bason va a venir después del coffee a contarnos su experiencia, y ahora vamos a hacer la parte que ustedes pueden ver en el programa, Diseño e Implementación de Innovación Pública en Chile. Le doy la palabra a don Andrés Saller, que es jefe de la División de Innovación del Ministerio de Economía. Muchas gracias. No sé si tiene un clicker para la presentación. En primer lugar, quería agradecer la organización de este seminario, en particular a la CEPAL y al Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, y decir que además estoy muy contento de estar aquí en la CEPAL. Yo corría por los pasillos de este lugar como tenía como 4 años,
cuando mi papá trabajaba por acá y trabajó por más de una década, así que siempre es rico volver por acá y de una mirada más ya de adulto. Yo quería, este espacio que vamos a hablar con Andrés Arellano, la idea es contarles un poco cómo se ha ido construyendo la política de innovación pública. Yo quiero ser breve en mi presentación para también abrir tiempo a conversación y preguntas, porque en la práctica la idea es contarles un poco en qué estamos, hacia dónde queremos llevar el tema. Pero estamos en pleno proceso de diseño de la política y análisis, entonces este seminario viene súper bien en el sentido de que nos va a permitir también adquirir nuevas ideas, nuevas opiniones y nuevas experiencias para nutrirla. Yo quería, no sé si hay por ahí un clicker, o sea, un pasa slides, está por ahí, para poder ocuparlo. Gracias. Partir nomás hablando de por qué, antes de comentar lo que estamos haciendo, es por qué una política de innovación pública y no simplemente hacer de la innovación pública una pata más de una política de innovación en general. Y partir diciendo de que el gobierno, y en particular el Ministerio de Economía y la división en la cual yo trabajo, tiene el objetivo de fomentar la productividad y el crecimiento a través de la innovación y de coordinar, y en el caso de mi división, distribuir el Fondo de Innovación para la Competitividad, entonces tiene un rol coordinador, y a través de esto fomentar la innovación, ciencia, tecnología y emprendimiento. Y la división tiene este rol de promoverlo a través de financiar instrumentos, principalmente Corfo y CONICYT, con el objetivo de generar innovación principalmente en el sector privado, ¿ya? Y en el mundo académico a través de la investigación y formación de capital humano. Entonces, es lo que uno podría llamar innovación a través del gobierno del Estado. Que el Estado logra fomentar la productividad de innovación a través de su accionar. Y entendiendo en ese sentido innovación como la creación de valor económico a través de la creación de nuevos bienes y servicios o formas de trabajo, organizaciones. Aquí hay un par de definiciones de la OCDE de lo que es innovación en general, y en donde la idea es que conceptos, ideas, a través de prototipos, se escalan y logran instalarse en el mercado y lograr valor de mercado. Y en ese sentido, es la forma en que tradicionalmente uno trata de fomentar la innovación desde el sector público, pero siempre con la mirada puesta en fuera del gobierno, no dentro del gobierno. Pero como bien dijo el ministro de Economía, el Estado en sí, mal que mal, es un actor no menor de la economía, pesa más del 20% de la economía, por lo tanto, incrementar la productividad del Estado a través de la innovación, que es el principal mecanismo que entendemos genera la mayor productividad en el largo plazo, va a contribuir significativamente a una mejora de la productividad de la economía en forma importante. Pero no solamente esto, está el tema de que la acción del Estado, al mejorar su forma de hacer las cosas, tiene un efecto multiplicador, porque no solo mejora su propia productividad, sino que permite mejorar la productividad del sector privado. Un ejemplo sencillo si tú logras disminuir el tiempo de espera en los consultorios o en el registro civil para obtener trámites, por un lado estás utilizando mejor los recursos del Estado, pero por otro lado liberas tiempo a los privados para que hagan mejor su trabajo. Entonces tiene un efecto, a mi gusto, doble, y por lo tanto tiene doble importancia fortalecer la innovación del sector público. Entonces, tiene claramente una racionalidad, y yo insisto, la pregunta es por qué no hacerlo una parte más de la política de innovación en general, y hay una racionalidad bastante importante de por qué debiéramos dedicarle una mirada específica y una acción distinta de la que tradicionalmente se da desde el gobierno para apoyar la innovación. Lo que a mí me sorprende nomás es que no lo hayamos hecho antes, dada la importancia que tiene en sí. Un segundo motivo por el cual debiéramos tener una política de innovación pública, y ya es un tema más práctico, es porque ha sido parte del programa de este gobierno, se ha puesto en forma explícita como parte de la agenda pro crecimiento, y ha sido relevado por la presidenta en el último discurso del 21 de mayo. Entonces, esto, digamos, me saltó una slide, pero entonces la pregunta es ahora, el tema está en que el sector público tiene además una serie de temas que más allá de lo que uno generalmente piensa en que debiera apoyar
en términos de innovación, por ejemplo, cuando uno piensa más bien en el sector privado. Porque si uno lo piensa por un lado, uno, digamos, estamos tratando de hace ya 20 años en Chile, por lo menos, de empujar una cultura de innovación en el sector privado a través de incentivos. Pero dentro del Estado, los incentivos a innovar, que generalmente en el sector privado provienen del lado del mercado, o sea, para mantener competencia, para diferenciarse, digamos, de competidores, dentro del Estado ese incentivo es infinitamente menor, porque no hay alguien que te esté pudiendo quitar tu mercado o tu accionar que estás haciendo hoy día. Y por lo tanto ese incentivo, si tú quieres generar la innovación dentro del Estado, tiene que ser distinto al que generas o el tipo de instrumento de apoyo al que estás dando al sector privado. O sea, no hay fuerzas de mercado que te empujen a innovar por un lado. Además, generalmente tus clientes, por lo tanto, no se van si entregas un buen o un mal servicio. No les queda otra que ocuparlo, digamos. Y muchas veces la misión es la entrega de servicios, entregarlo, pero sin claridad si la entrega tiene impacto o si logra el objetivo que se está buscando inicialmente. Y además, los incentivos que sabemos, digamos, dentro del Estado están principalmente a ejecutar gastos y no necesariamente a mejorar lo que uno está haciendo o entregar mejores bienes y servicios. O sea, en ese sentido, las barreras a innovar, aquí hay una lista que viene de hecho un trabajo que hizo Christian Bason. Las barreras a innovar son distintas y, a mi juicio, adicionales que les quedan en el sector privado, por lo tanto, el desafío es aún mayor. Y en este sentido, no es que no, y la idea de generar un comité de innovación pública y una política, entonces tiene un doble sentido. Ahora, esto no significa que no se hayan hecho cosas antes. Existen, digamos, muchas experiencias en Chile, como también se dijo, algunas un poco más ya sistemáticas, que están fomentando ya la innovación en forma más sistemática. Aparte de hablar de las experiencias, digamos, más de modernizadoras del Estado, como el servicio de impuestos internos, etcétera, o de compras públicas, hay algunos instrumentos recientes, como por ejemplo lo que la Corfo está desarrollando hace un par de años, de un concurso de gestión para innovación dentro del sector público. El Chile Gestiona, que ahora se llama Desafío de Innovación del Ministerio de Hacienda, y iniciativas fuera del Estado, desde la creación de un laboratorio de innovación pública en la Universidad Católica, lo que está haciendo la Universidad de Chile, y que tenemos acá a Mario Weisblut, algunos premios como el IDEO y el ABONI. Entonces, muchas de estas mejoras se están empezando a implementar, pero nuevamente la pregunta es si bastará con tener más instrumentos o más concursos para lograr efectivamente impulsar la innovación en el sector público, y nuestra impresión es que no es suficiente, y por lo tanto se requiere una mirada más integradora y un espacio que tenga una forma de operar distinto. Porque por un lado, o sea, estos ejemplos que digamos, han traído estos concursos, por ejemplo, innovaciones en distintas reparticiones del Estado, tienen la potencial dificultad, uno, del escalamiento, de la difusión y de la replicabilidad que hace que estos proyectos tienen muchos de ellos mucho potencial, pero existe la dificultad de poder realizar estas acciones. Muchas de estas experiencias son aisladas y existe forma de sistematizar los aprendizajes que ocurren en estas experiencias. En muchos de estos lugares existe el incentivo y las ganas y el espacio para haber generado estas pequeñas innovaciones, pero en muchos de ellos el espacio físico, el espacio de tiempo para implementarla en forma relevante no existe. Existe poco en las empresas, en el sector público aún menos. Entonces hay una oportunidad, como digo yo, de tener una mirada integradora. Y la pregunta es, en el fondo, ¿cómo logra generar un espacio de aprendizaje que permita entonces difundir lo que se está aprendiendo, de forma de hacer cosas nuevas en otras partes del Estado? ¿Cómo logras incorporar una perspectiva que no es natural al sector público, la perspectiva de innovar en general, y la perspectiva digamos, de que las ideas no solamente vienen de formular una hipótesis y una política, sino que muchas de las ideas van a provenir de quienes reciben la implementación de esa política, que son los ciudadanos? ¿Cómo incorporas eso en el proceso de aprendizaje y de la propia innovación? Es algo que no tenemos todavía la capacidad y que estamos recién empezando, y que creo que ese espacio tiene que ser un espacio propio para poder pensar y aplicar esto.
Cuando se necesita un espacio de reflexión, de diseño, de testeo, de difusión, que tenga una lógica distinta, y por eso creemos, y en particular desde el Ministerio de Economía creemos, pero en general lo que estamos trabajando en conjunto en esto, que una política de innovación pública tiene sentido y tiene relevancia en sí misma, que va más allá de las políticas que apoyan al sector privado y va más allá de instrumentos específicos que apoyen la innovación pública. Entonces, esta idea de que exista una mirada distinta, no solamente para aglutinar experiencia y aprendizaje, sino que esta idea de mirar, insisto en de aportar la experiencia basada en lo que los usuarios reciben de los servicios públicos, creo que es clave. Y creo que prácticamente la única forma de lograrlo en un lugar como el Estado es tener un espacio particular en que esta mirada se pueda trabajar y se pueda después ir a mostrar e ir a incentivar a los servicios a ocuparla. Por sí mismo va a ser muy difícil que los servicios lo hagan en lugares en particular en cada uno de ellos. Y lo que pasa es que justamente muchas veces lo que tenemos nosotros, insisto, al hacer política, que es una mirada siempre desde arriba hacia abajo, una mirada top-down, es que tenemos hipótesis de cómo va a impactar lo que estamos haciendo, pero no tenemos claramente definido muchas veces el problema o inclusive la respuesta que vamos a generar, y muchas de estas respuestas o estos problemas no se pueden licitar en Chile Compra, sino que lo que uno licita son soluciones, cuando muchas veces el problema no está bien definido, y este espacio que queremos generar lo que busca es lograr definir bien además los problemas. Y es difícil, por lo tanto, generar entender bien estas preguntas y los problemas para poder implementar buenas soluciones. Entonces, insisto que generar un espacio de política que implica, como ya se sabe y se viene diciendo, la idea de un laboratorio de innovación pública, y que introduzca esta mirada para nosotros es súper importante. Un par de ejemplos que quería dar respecto a por qué esta mirada quiero que marque una diferencia, que me parecen a mí bonitos. Uno es un ejemplo real y otro un ejemplo hipotético que para mí también es relevante desde la perspectiva del Ministerio de Economía. Uno es una experiencia que nos contaron de la Universidad Católica, que están trabajando en el laboratorio de ellos de innovación pública que acaban de crear con la Municipalidad de Santiago en escuelas de la municipalidad, en que uno de los problemas que plantearon de las escuelas es que los chicos y las chicas, los alumnos extranjeros no estaban comiendo su comida. Entonces, le plantearon ese problema a esta instancia de la Católica, que está buscando esta mirada desde allá. Y uno pensaría que desde el punto de vista de innovación, la forma de resolver el problema, ¿cómo innovamos en torno a lograr de que quizás los platos sean más tragables o del gusto de niñitos de otros países, etcétera? Sin embargo, cuando fueron a investigar efectivamente en terreno con los usuarios qué estaba ocurriendo, no resultó que no era que los niños extranjeros no estaban comiendo, sino que ninguno de los niños estaba comiendo. Entonces, pero lo que era saliente era que eran los extranjeros, los chicos de otros países, los que no lo estaban haciendo. Entonces, y había un tema con los tiempos, el apuro y la forma en que se estaba entregando la comida a los niños que hacía que los tuvieran muy pocas ganas de comerse la comida. Entonces, entender el problema en terreno, en vez de plantearlo desde arriba, solamente de quien diseña, te permite diseñar soluciones muy distintas, y la idea es, en ese sentido, generar este tipo de espacio de reflexión y de búsqueda, que es muy difícil crearlo en una instancia que tiene que ejecutar. El otro ejemplo que yo quería poner, y tengo acá al lado a Eduardo Vitrán, solamente para contrastarlo, es que uno podría pensar esta misma lógica desde lo que hace hoy día la Corfo, y por eso lo mido desde el punto de vista del Ministerio de Economía. La Corfo hoy día entrega un montón de instrumentos que apoyan innovación, pero las encuestas muestran que un 30% de las firmas conoce en primer lugar los instrumentales Corfo más o menos, pero ese 30%, alrededor de un 10% utiliza los instrumentos. Y entonces lo que uno naturalmente tiende a pensar es cómo incrementamos y fomentamos más cultura e innovación en las empresas, porque no hay suficientes empresas que están interesadas en postular estos instrumentos, cómo difundimos más lo que hace Corfo. Y es una forma de afrontar el problema. Creo que una forma distinta y en esta misma lógica puede ser también preguntarles a quienes usan y a quienes no, inclusive a quienes no usan estos instrumentos y que sí los conocen, el por qué no lo están utilizando. Y entender quizá que el problema puede estar de un mayor uso en estos instrumentos, no solamente en la difusión y en la fomentar la cultura e innovación, sino que también en cómo entregamos y cómo conectamos como instituciones públicas con los mismos usuarios. Entonces, esta misma lógica se puede aplicar claramente para diseñar mejor las políticas y para ir mejorándolas. Para cerrar nomás,
simplemente contar un poco entonces en qué estamos en función de eso. En función de toda esta problemática y de la importancia que le hemos, y nos hemos, en el fondo, convencido de este tema, en base a una iniciativa que nace del Ministerio de Secretaría General de Presidencia y por el lado del Ministerio de Economía con la idea de crear una política de innovación pública, y en la SECPRES con la idea de traer un laboratorio, empiezan conversaciones como para armar una política interministerial. A eso digamos, se suben al carro la Corfo y el Ministerio de Hacienda, y hoy día tenemos una conformación de un comité de innovación pública que además incluye al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio del Interior, el Servicio Civil, no sé si me está faltando alguno, no me acuerdo, creo que no. Pero es una iniciativa y Subtere. Esto se va a transformar, a pesar de que digamos, la política está radicada en términos de responsabilidad de distintos ministerios, en particular en forma importante en el nuestro. El soltar esta política y que sea una iniciativa efectivamente interministerial es clave, dada la relevancia que tiene que esto permear a los distintos ministerios y que los hagan suyos y no sea una imposición o se vea como una imposición desde un ministerio que está fomentando la innovación nomás. Entonces, parte importante de esto es soltar esto y que sea una iniciativa en que participe en distintas instancias. Y hoy día tenemos un equipo que está ya trabajando en las definiciones de cómo estamos en la práctica, viendo qué modelo vamos a ocupar, con la idea de transformar esta política, este laboratorio en sí en un proceso de innovación que implica error, que implica prueba, que implica fallar, pero que implica también aprender. Entonces, esto es aquí me queda un par de slides más y termino. Esto es un cuadro muy bonito de cómo se piensan etapas de innovación. Y yo pienso el mismo laboratorio, la misma política como una innovación en sí, entonces estamos en el proceso de innovar en cómo hacemos esto, y yo creo que estamos entre medio de las etapas 1, 2, 3 y 4, en el sentido que estamos definiendo todavía las oportunidades y desafíos que tenemos, y hemos estado en ese espacio intensamente, en este espacio de discusión y con el equipo que estamos formando. Estamos en el espacio de generar ideas para cómo vamos a aplicar esto y de empezar a hacer el desarrollo, y estamos tratando de empujar el caso de la relevancia de esto. Viene lo que viene después, cómo implementamos, escalamos, difundimos y al mismo tiempo, esto es el ciclo de volver, aprendemos y mejorando. O sea, es claro que los primeros instrumentos que saquemos, algunos no van a funcionar como esperamos, y ahí yo quiero destacar un poco la importancia de crear institucionalidad, como bien lo dijo Mario. Y crear institucionalidad significa además no solamente fijarse en los primeros lanzamientos de esta política, sino que darle tiempo para que esta política aprenda y permita sustentarse en el tiempo. Un ejemplo de la importancia de esto está dado por Startup Chile. Si nosotros hubiéramos evaluado Startup Chile en la primera llamada que hicieron, probablemente lo habríamos cerrado a los 6 meses. Startup Chile, en cada llamado que tuvo el gobierno anterior, cambió su instrumento en 180 grados prácticamente y fue aprendiendo otra vez de hacer la misma política. Creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo en este caso y darle tiempo a esta política para que se elabore, crezca y difunda y tenga impacto. Solamente para destacar un par de cosas, aquí este simplemente es un cuadro conceptual de cómo desde el Ministerio de Economía, voy a ser bien explícito que esto no es lo acordado todavía grupalmente entre los distintos ministerios, pero donde nosotros creíamos que estaba, y creemos todavía, que está al centro de lo que debiera ser esta política pública, por eso también quiero implantarlo a la discusión. Por un lado, está claramente el tema de cómo creamos agarramos ideas, tanto desde dentro del gobierno como desde fuera, para acelerarlas, apalancarlas, testearlas en una instancia que nosotros estamos llamando el GovLab, ¿ya? Que es esencial, pero a nuestro juicio es igualmente esencial cómo logramos que estas ideas sean efectivamente integradas en los distintos ministerios y reparticiones públicas, y lo que nosotros llamamos un área de cultura, que es igualmente esencial a nuestro juicio para ir empujando una política de innovación pública efectiva. Y esa política de cultura implica, por un lado, el tema esencial, fuertemente de difusión, y tener gente capacitada para después ayudar a implementar esto en los servicios donde se generan las innovaciones, pero asimismo también de generación de métricas, de historia y de aprendizaje para poder ir mejorando la política, y también ir pudiendo mostrar resultados concretos de lo que se está haciendo. Y de generación de redes. Entonces creemos que esas dos áreas son igualmente importantes a nuestro juicio. Y para terminar nomás quería
mostrarles una cita también del tema de los relatores de gobierno y el tema digamos, de radicalidad, que dice en el fondo, perhaps the fundamental challenge facing labs is the classic radical dilemma. Do you work from the outside to create a coherent alternative to the status quo, a risk of being ignored or marginalized, or do you work within the system and directly influence levels of power, but risk being co-opted? Que es uno de los desafíos que tenemos justamente de cómo logramos, digamos, balancear estas dos cosas. Y solamente para cerrar, yo siempre quería destacar que no es suficiente una mirada desde un ministerio, sino que es fundamental tener una mirada interministerial, salir de la lógica top-down de modernizaciones, aunque igual es importante, y meter la lógica de los ciudadanos y cómo aprendemos nuestras propias políticas. Y cómo incorporamos esto y convencemos a las distintas instancias sin entrometernos, sin que sientan que esto es una imposición. Y simplemente cerrar con que creo que esto es un mega desafío que tenemos, pero estamos muy contentos de empezar a trabajar esto en forma consistente. Gracias. Damos las gracias a Andrés Seller por sus palabras y a continuación nos va a exponer el director de Gobierno Digital de la Secretaría General de la Presidencia, don Andrés Arellano. Les recuerdo que tiene 20-25 minutos de exposición. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Lamento a los organizadores, llegué algo tarde de una falla de coordinación con mi calendario. A las 9 de la mañana estaba con la gente de Corfo, cuando debería haber estado acá. Agradezco entonces a los organizadores por haber generado este espacio y a la audiencia aquí presente. Entiendo que habría un espacio después para... ¿sí? Entonces voy a ser muy breve, dado que además hay varios puntos que ya los tocó Andrés, y por lo tanto después simplemente dar espacio para la conversación. Lo primero quizás es decir que estamos muy contentos porque esta iniciativa es hoy día un compromiso de gobierno. Ya lo mencionó Andrés, esto fue un compromiso en la agenda de productividad, innovación y crecimiento, y fue un compromiso presidencial en el discurso del 21 de mayo de este año. Este ministerio tempranamente estuvo impulsando esto, buscando socios que tempranamente con mucho entusiasmo se subieron, y hoy día estamos muy contentos de poder estar haciéndolo realidad con un equipo que justamente hoy día está trabajando en esto. ¿Y por qué innovamos? Es una pregunta que uno puede responder desde distintas dimensiones, pero tengo varios puntos acá, pero probablemente el primero con el que me quiero quedar, y creo que es lo más relevante de todo, es porque es un medio para generar valor público. La unidad donde yo trabajo es la unidad de modernización y gobierno digital. Solía ser la unidad de modernización y gobierno electrónico, y hay un pequeño cambio cualitativo que para lo entendido del tema hace justamente la diferencia en eso, donde en este caso las tecnologías de información, en este caso puntual de gobierno electrónico, no solamente como un medio para ser más eficiente una labor particular, en este caso del aparato estatal, sino que para generar valor a partir de herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y bueno, y después sin duda tenemos una serie de otros valores que son propios de la innovación, que es inclusive organizacionalmente. Esto como muchos de los puntos que encontramos circundando a la innovación, son valores que tienen, para mi opinión, dos connotaciones. Por un lado, tienen un valor para el negocio, para el quehacer mismo de las instituciones que están innovando, y tienen un valor intrínseco. O sea, Andrés comentaba antes respecto de que la innovación permite tener una productividad del Estado, y que esto, por supuesto, tiene una métrica de productividad en la economía con un efecto multiplicador, por supuesto, pero a la vez hay ciertos valores que son propios de estas características de la innovación.
Entonces, el hecho de ser inclusivo organizacionalmente es un valor en sí mismo, independiente, que además tiene otras externalidades positivas que generan múltiples puntos de valor. Y bueno, hay temas de flexibilidad en la gestión pública. Esto también es muy relevante, lo conversábamos latamente con Cristian, de que esto no solamente son las ideas, también la implementación en el ciclo. De hecho, uno puede participar, por supuesto, en distintas partes de las fases de diseño de políticas públicas, y uno puede entrar incluso en distintas etapas. No es necesario haber estado del momento cero, uno puede acompañar la implementación, etc. Y permite la participación a múltiples niveles. ¿Y cuáles son una de las principales barreras que tenemos para innovar? Probablemente, no quiero ser sombrío, digamos, pero la coordinación es quizá uno de los mayores habilitadores que necesitamos en el Estado en particular para innovar. Y hoy día tenemos una serie de fallas de coordinación. Y quizás la principal es que estamos organizados de una manera muy estratificada, y que además no tiene por qué, no se condice en ningún caso con lo que efectivamente es la realidad. O sea, no hay ningún parangón entre la estructura del Estado y la estructura de la sociedad. Y eso nos dificulta tremendamente el avanzar con una mirada de entrega de servicio que involucra a múltiples actores. Luego tenemos por supuesto un sistema de innovación nacional, pero de nuevo que tiene una baja interacción con las instituciones que conforman la administración pública. Y por supuesto esto es creo que es parte clara del diagnóstico, con un énfasis muy marcado en innovación privada y no en innovación pública, que es lo que hoy día nos reúne. Y esto es parecido al primer punto probablemente, y es la baja integración entre las instituciones públicas. Y siguiendo con las barreras, digamos, para innovar, está probablemente que tenemos una dificultad para permitir el acceso a otros actores a que interactúen con el Estado. Entonces nosotros creemos que abrir el Estado es algo muy necesario, y hoy día tenemos efectivamente muchos puntos que no permiten esto. Hoy día, por ejemplo, emprendedores, que creo que lo tengo acá a continuación, aprovechar los problemas o las oportunidades, ¿cierto?, que hay en el Estado para promover el emprendimiento, es algo que hoy día es muy difícil llevar a cabo. El programa Startup Chile, por ejemplo, es muy difícil para ellos, un programa que los emprendedores están 6 meses, si no me equivoco, y en 6 meses uno quizás logró tener una reunión con el jefe de gabinete o el jefe de un servicio y se acabó, digamos. O sea, muy difícil para un emprendedor, para alguien que está afuera, llegar y proponer sus soluciones o su respuesta frente a estas oportunidades. Y en este mismo sentido es que tenemos que avanzar entendiendo que hay una demanda muy clara de la ciudadanía por participar en el diseño de las políticas públicas. Y ahí tenemos, hoy día, lamentablemente, proponemos escasos espacios de participación para la sociedad civil, para los emprendedores, incluso muchas veces para la academia. Y tenemos una serie de barreras formales. Voy a apurar el tranco para que podamos tener más preguntas. Tenemos, por ejemplo, el tema de la formulación presupuestaria, que trae muchas veces proyectos de arrastre de los cuales nos tenemos que hacer cargo, y no solo eso, sino que el ciclo presupuestario tiene probablemente una característica poco innovadora, y es muy difícil hacerse cargo de eso. Andrés ya comentaba esto, de que la ley de compra no facilita, no habilita, digamos, la solución la búsqueda de soluciones frente a problemas para los cuales desconocemos su solución. El típico, ya probablemente ya es casi un cliché este ejemplo de que yo licito un puente cuando en verdad lo que necesito es conectividad, y quizás el puente no era ni siquiera la mejor solución para ese problema. Como el Chacao, por ejemplo.
Hay que tener cuidado donde uno está sentado. No hay quizá una política clara de incentivos para los funcionarios para que puedan innovar en la carrera de funcionarios públicos. Y esto quizá es una de las principales barreras que tenemos hoy día en el Estado, y que probablemente este laboratorio el GovLab vendría a solucionar de muy buena manera, es habilitar un espacio para fallar. Y esto está probablemente es bien gris, la separación entre barreras formales y culturales. Por ejemplo, la toma de decisiones hoy día ya es parte de la cultura, cómo se hacen las cosas en la administración pública, pero esto proviene, por supuesto, de una estructuración formal, digamos, así está de la jerarquía de cargo y de la organización, el escalafón, etc. Hay poco espacio para plantear nuevas ideas y un foco en cumplimiento de esto, una gran barrera, digamos, de objetivos sectoriales y no objetivos de corte transversal. Y bueno, los laboratorios son una propuesta de solución aparte, digamos, de todos estos desafíos. Por supuesto que no vienen a solucionar todo, es parte de la solución, es parte, de hecho, de este Comité de Innovación Pública. El Comité de Innovación Pública no es sine qua non del lab, es más que eso. Y rápidamente, aquí aparte vamos a tener a Cristian después dándonos cátedra sobre esto, pero ustedes ya probablemente lo conocen, son lugares donde se experimentan y ejecutan soluciones a problemas priorizados políticamente. Es muy relevante política y estratégicamente. Ayer mismo conversamos con la ministra Rincón y Cristian respecto de, ¿cómo ustedes, preguntaba la ministra, cómo ustedes escogieron con qué sectores trabajar? Y es al revés, digamos, es el Estado, los tomadores, donde se toman las decisiones de política pública que buscan, digamos, a los laboratorios para que les apoyen a llevar adelante este desafío estratégico, con un objetivo claro y donde probablemente hay un problema muy complejo. Aquí se trabaja colaborativamente, hay funcionarios están involucrados, ciudadanos están involucrados, esto es multidisciplinario, hay diseñadores, etnógrafos, ingenieros, psicólogos para entender la estructura humana, arquitectos para entender la arquitectura de los puentes. Y el lugar donde se hacen las cosas, no solamente se habla de lo que se quiere hacer. Y nuestro laboratorio, porque por supuesto hay distintas maneras de llevar esto adelante, es probablemente el primer espacio formal de innovación del sector público en una mirada no sectorial, sin desmerecer por supuesto todas las iniciativas que existen hoy día de innovación pública. Busca generar las condiciones para apoyar ideas que, volviendo a la primera parte de la presentación, que agreguen valor público y abrir una instancia de participación pública. Y esto quizás es de lo más relevante, es que los casos de éxito del laboratorio son la mejor forma de promover la innovación para las instituciones, dado que nosotros esperamos que el laboratorio brille, que brillen las instituciones gracias al laboratorio, no que el laboratorio brille, digamos, en sí mismo. Ojalá tiene que estar ahí escondido, ayudando a las instituciones a que ellas puedan desafiarse. Y esto es un esfuerzo coordinado entre el sector público, el Sistema Nacional de Innovación y, por supuesto, de los demás actores de la sociedad, sociedad civil, el sector privado, etc. Y los principales objetivos son resolver problemas de la ciudadanía. Esto tiene, por supuesto, directa relación con agregar valor público, mayor confianza en el Estado, en la medida en que tenemos una entrega de servicios más eficiente. Aquí eso tiene que ver con lo que hablaba al principio, del valor intrínseco que tienen ciertas de las características de la innovación. Diseñar con el ciudadano, no para el ciudadano, con el ciudadano. Y instalar un nuevo paradigma en la gestión pública. Aquí, quienes participamos, lo mencionó Andrés, todos estos actores, no lo voy a repetir de nuevo. Y el rol del ministerio en el que yo trabajo es
justamente asumir este rol de coordinación que es fundamental para la innovación, con este corte transversal entre medio de todos los ministerios sectoralistas. Y creo que tengo unos desafíos. Sí, hay unos principales desafíos que tenemos para llevar adelante este desafío, esta iniciativa. Son crear la institucionalidad, que ya hemos avanzado bastante, como decía Andrés, estamos ahí en los puntos 1, 2, 3 y 4 de estas 7 pasos para la innovación. Instalar nuevas capacidades distribuidas en los distintos servicios públicos, esto es muy relevante, y ahí viene probablemente toda una de las labores más relevantes del laboratorio, es el proceso de cultura, de educación, ¿cierto?, que tiene que llevar adelante de la mano con las instituciones públicas, y anticiparse y tener una mirada, digamos, de futuro. Esto también lo conversábamos en un taller que tuvimos en una de las múltiples instancias que hemos tenido con Cristian para poder diseñar este espacio, de mirar hacia adelante y soñar, digamos, el país que queremos, y entonces ser proactivos en lo que le estamos ofreciendo a la ciudadanía. Y esto, bueno, por supuesto, instalarlo como una práctica permanente en el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea Arellano, por tus palabras. Ahora viene el espacio de preguntas a los dos Andrés Saller y Andrea Arellano. Así que quien quiera preguntar, por favor, levante la mano, se presenta y hace la respectiva pregunta. Vamos a partir con preguntas de a 3 y contestan y después seguimos. Eso sí, tenemos poco tiempo, a las 11 viene el coffee. Gracias. Graciela Mogiliansky. Soy consultora independiente ahora, fui durante 26 años funcionaria de la CEPAL, conozco de estas experiencias en varios países y mi pregunta está dirigida al tema que hablaba Andrés sobre, los dos son Andrés Saller, sobre la difusión de políticas. Por ejemplo, en Corfo tú dabas el ejemplo de que es poco lo que se usan por parte de los empresarios los instrumentos. Yo me pregunto, también pasa lo mismo a nivel regional, o sea, el uso de los instrumentos a nivel de regiones es mucho menor que a nivel de la región metropolitana, y la descoordinación y desvinculación de las políticas entre sectores y con pertinencia regional, esa descoordinación es muy grande. Yo me pregunto qué papel puede jugar este laboratorio para solucionar este tipo de problemas, y si no es pertinente que este laboratorio se haga a nivel de las regiones. ¿Sumamos preguntas? Mi pregunta, Alejandro Barros, del Centro de Sistemas Públicos. Mi pregunta va respecto de la estructura o cómo han pensado este laboratorio de gobierno. Cuando uno ve, por ejemplo, el estudio de iTeams, hay distintas estructuras, distintos enfoques, entonces entender en qué están pensando por una parte. Y lo segundo, que de hecho el mismo informe iTeams presenta, es que, y recomienda, digamos, da como las 10 claves para formar un laboratorio. Una de ellas es el tema de la sustentabilidad económica. Entonces la pregunta es, está bien, hay 2.300 millones para el próximo año, ¿y después qué? O sea, ¿cómo se garantiza estabilidad, sobre todo estabilidad transgobierno? Que uno de los grandes problemas que tenemos como país es que estamos inventando la pólvora cada 4 años. ¿Ah? Entonces, por lo menos démonos un espacio de tiempo un poco más largo para inventarla. ¿Ah? Entonces la pregunta es ¿cómo van a resolver ese tema? Gracias. Bueno, mi pregunta va, mi nombre es Denise Lama, yo trabajo en Flaxo, Chile, pero ahora estuve trabajando como 3 años en el gobierno y hablo desde como calidad de ex funcionaria pública.
yo me di cuenta que muchas veces cuando se diseñaban políticas públicas, y sobre todo en innovación ahora, no se tomaba en cuenta lo que pasaba a nivel local y a nivel territorial. Entonces me gustaría saber qué pasa con los funcionarios que son, y las funcionarias que son contratadas por las municipalidades con fondos públicos del gobierno central. Esas personas son realmente las que tienen el contacto directo con el usuario o la usuaria final. Entonces, ¿cuál es la participación exacta en el tema de todo el diseño de políticas públicas de innovación con esas personas que son realmente las que tienen el conocimiento directo del know-how para solucionar esos problemas? Porque uno puede sentarse en tener muchos títulos, haber estudiado en grandes universidades, pero muchas veces no tiene la posibilidad de entender realmente lo que pasa a nivel local. Y es eso lo que me gustaría saber, como también habiendo escuchado a Christian Bason, que gran parte ayer de lo que presentó tenía que ver con que ellos iban a entender el problema a terreno. Entonces, eso es lo que me gustaría saber, cuál es la función ahí, como a nivel organizacional, cómo va a funcionar. Y también a nivel de gobierno central y gobierno regional, muchas veces se toman las decisiones a nivel de jefatura. Entonces, jefatura, subdirectora o subdirector y ministro o ministra. ¿Qué es lo que, y especialmente en Chile, que es un país donde más que un respeto a la jefatura, existe como una eminencia, así de como que nadie puede cuestionar a la jefatura, y si se cuestiona a la jefatura es falta de respeto muchas veces. También yo creo que a nivel de habilidades blandas hay que cuestionarse lo que cómo estamos relacionándonos entre nosotros. Porque muchas veces los funcionarios que trabajan, que son muy jóvenes, que trabajan en gobiernos y que trabajan quizás en cargos que no tienen cargos de jefatura, tienen muy buenas ideas, escuchan a las personas en territorio, porque son esas las personas que están en contacto directo con territorio, pero cómo se canaliza realmente y se escucha a esos funcionarios que están también en el gobierno central, no solamente en territorio, pero que no pueden tomar decisiones, o que hay una jerarquía tan grande a nivel de organizacional. Esas habilidades blandas creo que es súper importante trabajarlas. Y un comentario y una pregunta también. No sé si quiere hablar primero Andrés Sala, Andrea Arellano, ustedes. Parto yo entonces. No, Graciela. Andrés, gracias, sí. La pregunta que tú haces de coordinación de políticas de innovación, yo creo que le estás pidiendo un poco mucho a un espacio que busca, en principio, buscar resolver y mejorar la provisión y la entrega de servicios públicos. Yo creo que el foco va, inicialmente al menos, en esa lógica. ¿Por qué te digo que escapa un poco? Porque yo creo que el tema de coordinación de políticas, especialmente en el ámbito regional, además, es un tema que tiene que ver con la coordinación de la política de innovación en general, más que con lo que haría un espacio de laboratorio de innovación pública. Yo creo que es un rol que realizamos en forma insuficiente dentro de los distintos aparatos del Estado, especialmente el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, y después con la bajada regional con Subdere. O sea, yo creo que ahí es clave Subdere para esto, pero el espacio de innovaciones que están pensando para esto tienen que ver con, insisto, el principal foco es la orientación a ciudadanos, más que a coordinación de políticas, que creo que es una mirada un poco más desde arriba. Podemos discutirlo más si quieres después, pero es la mirada que yo creo que estamos mirando. Respecto al tema de la sustentabilidad, yo diría, nada garantiza que ninguna de las políticas que existen hoy día sigan al próximo año, porque no están escritas en ley, en piedra. Pero yo diría que hay cosas que a mí me dan buenos augurios de que esto va y debe seguir. En primer lugar, las iniciativas que estamos armando tienen un origen en instrumentos que vienen, por ejemplo, del gobierno anterior. Algunas, de estos concursos fueron lanzados en el gobierno anterior y lo estamos tomando y lo estamos potenciando. Entonces, una forma también de asegurar continuidad, creo yo, es construir en base a las cosas buenas que se vienen haciendo en los distintos gobiernos. Y creo que eso lo estamos haciendo y lo vamos a continuar haciendo en base a lo que creemos que está funcionando bien. Y este es un área en que eso sí, la semilla se plantó en algunos casos, en algunos temas del gobierno anterior, por ejemplo. Entonces, yo creo que esa es una forma de asegurar continuidad. Y la otra es generar resultados. O sea, una de las cosas que tenemos urgimiento es poder, ojalá pronto, mostrar que esto tiene impacto, que tiene relevancia, y que va más allá, insisto, de lo que yo planteaba, de que más allá de la política típica de innovación, que tiene una relevancia en sí misma. Entonces, el mostrar también resultados creo que en sí te va a asegurar la continuidad medianamente bien de la política, creo yo.
Y en tercer, el tema local, o sea, no puedo estar más de acuerdo contigo que al final quienes operacionalizan e implementan la política pública está dado a nivel local. Gran parte de las innovaciones que uno ve, del tipo de innovaciones que estamos pensando rescatar, empujar e incentivar, tienen que ver con cosas que surgen a nivel local. O sea, el laboratorio va a estar centrado en la acción con los ciudadanos, entonces va a tener necesariamente un componente local muy fuerte. Entonces creo que, o sea, va a estar íntegramente, yo creo, relacionado y conectado con lo que tú estás diciendo. Eso a nivel del laboratorio. La política pública es un tema que creo que escapa también nuevamente al tema más concentrado del laboratorio. Bueno, gracias a los tres por las preguntas. Creo que Andrés cubrió más o menos, Graciela, el tema que tú planteaste. Respecto a Alejandro de lo que señalas sobre tu pregunta sobre la estructura, está todo hoy día, todavía se está cocinando, pero sí hemos por supuesto identificado como distintas estructuras que se vienen utilizando tanto en laboratorios de innovación pública o en equipos de innovación, tanto a nivel central, a nivel local en otros casos, o en universidades o otras instituciones no gubernamentales. Y ya hay distintos alcances, por supuesto, justamente a partir de esto hay laboratorios de nivel nacional, regional, de gobiernos locales o fuera del aparato público. Y en este caso, la estructura se ciñe a un laboratorio de carácter nacional. Creo que eso lo entendemos. Y en ese sentido, la estructura, bueno, está bajo el paraguas de este comité de innovación que Andrés mostraba, esta propuesta de funcionamiento, donde hay actores involucrados que son estratégicos desde el punto de vista de definición de política pública. Y eso tiene que ver con algo que comenté en la presentación sobre cómo se define en qué temas trabaja un laboratorio de innovación pública, y no es que se sienten ahí, digamos, los innovadores a decir, creo que tenemos que innovar acá, sino que al contrario, son en la problemática que los gobiernos definen programáticamente, estratégica y políticamente, y van a solicitar la ayuda o el apoyo de un laboratorio. Entonces la estructura que sigue esa estrategia es probablemente un equipo sumamente ágil, no con una gran espalda, es un equipo probablemente numéricamente pequeño, digamos, y con cierta neutralidad tanto espacial de ubicación, si bien conectado con el entorno cívico, ¿cierto? Con cierta neutralidad que le permita interactuar con los demás, con los distintos servicios. Y sobre la pregunta que hacías tú, Denise, bueno, justamente de los actores que son de alguna manera fundadores y dueños estratégico político del laboratorio es Subdere, reflejando esta necesidad, y probablemente parece deseable tener incluso actores aún más cercanos de la realidad local. En el caso del MindLab, por ejemplo, hay un representante del gobierno local, no de la capital, no de Copenhague, sino que de la tercera ciudad, entiendo. Y parece deseable tener, digamos, a algún actor de esa característica. Pero de todas maneras, creo que es importante, en realidad no lo hemos dicho todavía, quizás, de que nosotros entendemos de que el laboratorio es un problema de diseño, lo estamos entendiendo como un problema de diseño en sí mismo, y por lo tanto habrán actores que se sumarán, digamos, en una segunda iteración, de la misma manera como Andrés comentaba antes de cómo el programa Startup Chile fue evolucionando y moviendo y seguirá haciéndolo. Bueno, este laboratorio probablemente debiera también hacerlo así, tanto para ver qué actores tienen que estar involucrados como otro tipo de definiciones. Gracias. En honor al tiempo vamos a dar 2 preguntas más. Les pedimos que sean súper precisas las preguntas, por favor.
Allá levante, va a ir mi colega Pablo Galás, allá arriba, el caballero que está ahí, por favor, si puede. Me había pedido acá primero la palabra. Yo quería hacer un par de consultas a los dos, Andrés, y es que mi nombre es Pablo González, trabajo en una consultora, y yo veo que en innovación tenemos dos problemas grandes en Chile, y por eso somos un país con muy poca innovación en nuestros sectores productivos. Estamos en las cosas de materias primas básicas, ¿ya? Y en el sector público yo creo que no podría ser muy ajeno a eso, y entonces creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que dentro de nuestra cultura las ideas exitosas están en manos de o los jefes o cuando no en especialistas, ya sean de origen político o administrativo. Entonces en un municipio es muy difícil, por ejemplo, que un funcionario menor pueda tener una idea, ¿cierto? Porque el jefe político, que va a ser el alcalde, no podría pasar por arriba de él, ¿ya? Entonces mejor nosotros tenemos una cosa de quedarnos quietos. Esa es la cultura que tenemos en nuestro país. Y la segunda, con respecto al laboratorio que decía Andrea Arellano, parece deseable tener una persona de niveles más abajo, cercano más a los usuarios, ¿ya? Bueno, el otro gran problema que tenemos en el sector público es que yo creo que las ideas se crean en lo central y para abajo se implementan, ¿ya? Esa es la cultura que tenemos de siempre. Hay especialistas arriba en distintos, vamos a crear un laboratorio de especialistas y donde se van a crear muy buenas ideas y las vamos a implementar. Por ejemplo, el caso que colocaba Andrés Saller de los niños extranjeros que no comen, ¿ya? Bueno, si ese niño va a comer, y se dieron cuenta que no comía ninguno, si ese niño va a comer en la Junta de Auxilio Escolar y Beca, donde tenemos 3 millones de raciones diarias, y a alguien se le ocurriera, a padres, que son los usuarios, son los hijos, de tener innovación que les permita comer como comemos cada uno de los que estamos aquí, en forma innovadora, con gusto, con sabor, y no una comida que es igual para 3 millones de tipos, casi en el mismo gusto y en el mismo sabor, sin ninguna textura, sin mayor aroma, sin nada de tratamiento. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? Ahí hay un caso concreto que tú estabas colocando. ¿Cómo le damos espacio? Es una política de gobierno, darle el alimento a 3 millones de niños y jóvenes. ¿Cómo creamos y podemos transformar esto? Teniendo un país que tenemos 2 de cada 3 chilenos es obeso y en los niños es grave. Y ahí no hay ninguna posibilidad de innovar. Entonces, ¿cómo el laboratorio se va a hacer cargo de esta cultura que está metida en el sector político y en los sectores centrales del Estado chileno o del sector público? Esa es mi pregunta. Buenos días, Julián Flores, estudiante extranjero del máster en estudios políticos latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado. Una de las cosas que nos sorprenden a los extranjeros cuando llegamos a Chile, dentro de toda la organización institucional y formal que tiene el Estado chileno, que nos sorprende a veces también, porque es importante e innovador para nuestros países en Latinoamérica, nos sorprende es que Chile es casi el único país en Sudamérica que no tiene sistema de participación ciudadana. Entonces, cuando uno escucha hablar de innovación pública sin hablar de participación ciudadana, encuentra algo como contradictorio o poco lógico, pero también lo encuentra a veces con una connotación especial, y es desde el punto de vista, desde donde se ve desde el sector público la innovación pública. Y hoy lo observamos al Ministerio de Economía hablando de innovación pública. Entonces, la pregunta sería, y lo que queríamos escuchar quizás en el gobierno de Bachelet, después de ya un tiempo en Chile, es
si dentro del gobierno se va a comenzar a hablar de la creación del sistema de participación ciudadana, los mecanismos de participación ciudadana, para poder hablar de esa palabra que han dicho tanto, ir a terreno. Entonces, ¿cómo hablar de innovación pública si no se tiene un sistema de participación ciudadana dentro de la ley, dentro de la Constitución, para poder tener una conexión clara en los procesos de qué va a ser esa innovación pública finalmente cuando comience a operar, si no ha tenido relación directamente con los espacios donde los ciudadanos se mueven? Entonces, la pregunta es, ¿el gobierno tiene establecido dentro de estos 4 años establecer el sistema de participación ciudadana, los mecanismos de participación ciudadana, donde todos los países casi de Sudamérica ya han pasado por esta etapa? Bueno, en honor al tiempo, bien rápidamente, creo que Pablo en tu comentario hace mención justamente de los principales problemas que identificamos, que son lo contrario a lo que nosotros queremos lograr con la innovación, que tiene que ver con justamente esta cultura, tanto formal como cultural, de que las decisiones se toman con un grupo o las jefaturas, o los expertos, los iluminados, digamos, en un modelo muy de arriba hacia abajo, y no considerando, por supuesto, a quienes llevan adelante finalmente, quienes implementan las políticas públicas. Y entonces es importante entender de que el modo en que un laboratorio o las iniciativas que este Comité de Innovación Pública intenta empujar, ¿no? que una de esas es el laboratorio, otras son la educación, la cultura, tienen que ver justamente con empoderar a las bases en distintos niveles, tanto las bases en las instituciones, en los servicios públicos, como en gobiernos locales o con actores de fuera de la administración pública, en empoderarlos para que desde ellos surjan el diseño de las soluciones, la implementación de las soluciones, la evaluación de estas, etcétera. O sea, es un acompañamiento donde los actores principales no son los expertos, los iluminados, dado que no lo son, digamos, la mayoría de las veces, dado justamente las consideraciones de terreno, de experiencia, de cercanía, de considerar, digamos, a más voces también. Y ahí creo, para complementar la respuesta que antes le decía Alejandro, que tiene mucho que ver con lo que tú preguntaste, Pablo, respecto de la estructura, nosotros hemos identificado 4 como distintas estructuras o tipologías para el laboratorio, donde unos tienen un rol más bien de desarrolladores, otros de facilitadores para llevar adelante las soluciones a los problemas, otros tienen que ver más con la educación y otros con la arquitectura del proceso de innovación, que después vamos afortunadamente a escuchar de Cristian. Y hoy día estamos justamente en el proceso de ver en esta primera iteración del laboratorio cuál de estas líneas se va a seguir. Y respecto de la participación ciudadana que mencionaba Julián, yo creo que esa es una de los temas que trazan el programa completo de la presidenta Bachelet, y nosotros en particular desde Secretaría General de la Presidencia asumimos un rol activo en ese sentido en conjunto con la Secretaría General de Gobierno, tanto así que hoy día, Juan José Soto iba a estar acá, el jefe de la edición que yo coordino, y él hoy día se encuentra junto con la subsecretaria de nuestro ministerio en México, en la conferencia regional de datos abiertos. Entonces, la importancia para nosotros de esto es un evento que es entre gobiernos de la región e instituciones de la sociedad civil. Y no solamente asistieron, sino que Chile va a ser el próximo año, y la subsecretaria se lo anunció, el anfitrión para este evento, justamente en una lógica de enfatizar la relevancia de la sociedad, de la participación ciudadana a múltiples niveles del quehacer público. Gracias por las preguntas. Con respecto a la pregunta de Pablo, yo concuerdo plenamente que el tema es muy complejo y de que muchas veces
hay pocos espacios para que los mandos medios, los funcionarios que tengan ideas nuevas, digamos, las planteen en su servicio, y que el tema está muchas veces en manos de la jefatura. Pero creo que justamente el rol que puede tener este laboratorio es, por un lado, es abrir esos espacios. Y por lo tanto, volviendo a lo que acabo de decir, por lo tanto es muy difícil el objetivo que se está planteando. Yo creo que el laboratorio tiene, y la política tiene un doble rol. Primero tiene que ser un espacio en sí mismo que permita la búsqueda y esta mirada desde, no desde arriba hacia abajo, sino justamente investigando qué pasa con los ciudadanos y qué pasa con las ideas que tienen los propios funcionarios dentro de los servicios. Y tratar de, digamos, en segundo lugar, de fomentar que esos espacios de innovación, que esas ideas que surgen de esos mandos medios existan en los propios servicios y se puedan replicar. Ese es parte del desafío que tenemos, y la pregunta es cómo vamos a hacerlo, darnos unos años, un par de añitos, para ver cómo nos va. Pero en parte es en base a los modelos que está mencionando Andrés, pero la implementación es justamente ahí la clave, pero Cristian en su exposición también nos va a mostrar algunas ideas de cómo se implementa ese tipo de cómo tú obtienes esa información, cómo logras motivar a la institución a ser receptiva de estas ideas, que, como insisto, algunas vienen de los ciudadanos, no necesariamente de los funcionarios, pero también de los funcionarios que tienen ideas de cómo mejorar su propio servicio. Yo creo que ahí está una de las claves del asunto de lo que queremos hacer. Pero insisto, es el desafío, es un súper desafío que tenemos. Respecto al tema de Julián, de participación ciudadana, yo solamente quería comentar de que yo también, el Ministerio de Desarrollo Social también es clave en este tema, para empujar esta área. Solamente desde el punto de vista de lo que estamos planteando acá, lo único que me gustaría destacar es que parte esencial de la forma en que se debería trabajar esta política nace de esta participación. Porque la única forma de mejorar efectivamente los servicios públicos es recoger información de los ciudadanos para poder mejorar lo que se está haciendo, a menos que queramos mantener el mismo sistema que teníamos siempre, que es, vemos los resultados de las encuestas y vemos cómo mejoramos la política desde arriba. Pero parte de la idea de esto es justamente recoger información desde abajo para ver cómo se están ejecutando los servicios públicos y las políticas de forma de mejorarlas. Entonces, yo creo que el laboratorio de la política y esta área, por eso es que la idea es que tenga un espacio propio en un comité Corfo que está separado de la política de Corfo en general, en un comité Corfo independiente dentro de la estructura, justamente va a pensar esto en forma distinta. Yo tengo la esperanza también que eso permita esta mirada, que puede ser muy insuficiente lo que se está haciendo hasta ahora, pero al menos va en ese sentido. Gracias. Damos las gracias a Andrea Arellano y a Andrés Saller por su respectiva exposición y respuestas. Y ahora los quiero invitar a todos al coffee, sin antes recordarles que por favor salgan sin sus auriculares, que los dejen acá, por favor, para que no se pierdan. Gracias. Otra cosa, en 15 minutos. Los invito a innovar y que por primera vez en la historia un café de 15 minutos dure 15 minutos.